Responsabilidad social. La responsabilidad social es un término que se refiere a la carga, compromiso o obligación de los miembros de una sociedad, ya sea como individuos o como miembros de algún grupo, tanto entre sí como para la sociedad en su conjunto. El concepto introduce una valoración positiva o negativa al impacto que una decisión tiene en la sociedad. Esa valorización puede ser tanto ética como legal, etc. Generalmente se considera que la responsabilidad social se diferencia de la responsabilidad política porque no se limita a la valoración del ejercicio del poder a través de una autoridad estatal. Esta responsabilidad puede ser negativa, significando que hay responsabilidad de abstenerse de actuar, actitud de abstención, o puede ser positiva, significando que hay una responsabilidad de actuar, actitud proactiva. El ser humano por necesidad se debe relacionar con otros y para ello debe cumplir una serie de reglas de comportamiento, dependiendo del lugar y el tiempo en el que se encuentre. Estas obligaciones que cada individuo debe cumplir con los demás se les denomina responsabilidades sociales. En la antigua Grecia el pueblo libre tenía por costumbre, en ambiente de franco debate, participar y cuestionar los argumentos de diálogo abierto en el ágora o plaza mayor. Sin embargo, la esclavitud era parte fundamental de su estructura social y económica. La vida de las personas era pública, por tanto la responsabilidad de cada persona que hacía parte de esta sociedad libre era la participación de todos en cualquier asunto público. En la Edad Media europea las creencias eran las que mostraban las reglas de convivencia y el diario vivir de cada persona. Todo se hacía con el único objeto de obtener la salvación que se acreditaba en el credo de la única y verdadera Iglesia. Con esto apareció la vida privada, el pudor, la intimidad y las propiedades. La responsabilidad era exigir el respeto a los espacios privados y a su vez vigilar que se cumplan las leyes establecidas por la Iglesia. La Edad Moderna se caracterizó por un gran movimiento intelectual. La razón se convirtió en el centro de todo. Los derechos del hombre aparecieron y con estos la esclavitud dejó de existir. Por tanto, una de las principales obligaciones de los actores sociales consistió en defender la libertad y promover los derechos humanos. Además, se le dio responsabilidad al Estado con los individuos y con exigir el cumplimiento de las reglas sociales de la época. Así, por ejemplo, el estoicismo pone énfasis en los deberes cívicos, la responsabilidad social, la importancia de una buena ley y la igualdad de los derechos ciudadanos. Uno de sus grandes representantes, Cicerón, en libro primero de Los deberes, habla sobre los deberes que tiene el hombre hacia la sociedad y hacia él mismo y propone que existe solo una ley verdadera. Esta ley es la recta razón, la cual de acuerdo con la naturaleza, gobierna sobre todos los hombres, es eterna y no cambia. La misma impulsa a los hombres al cumplir con sus deberes, prohibiéndoles hacer el mal. En la edad contemporánea, donde la tecnología y el avance científico predomina, cada día es más fácil acceder a la información, se necesita acumular bienes para tener una mejor calidad de vida, valores como la eficiencia y la eficacia, actitudes positivas frente al compromiso y el cumplimiento, una buena educación, además de habilidades comunicativas de negociación facultan a las personas para ser parte productiva de la sociedad. Estos comportamientos se convierten en una responsabilidad para la sociedad. El Estado ya no es lo más importante. Ahora las empresas tienen un poder, ya que el mercado es lo que predomina. Es notorio que a medida que pasa el tiempo la responsabilidad social cambia. Lo que era bueno para algunos tiempos después se convirtió en un delito y viceversa. Las personas tienen la obligación de ser responsables con la sociedad moral y legalmente, independientemente de si no están de acuerdo. Cabe resaltar que las normas de conducta las determina la entidad que tenga más poder en el momento, como la Iglesia, el Estado, las empresas, entre otros. Ellos determinan las reglas aceptadas de acuerdo con la situación en que se viva. En la actualidad la responsabilidad social se considera un concepto normativo no obligatorio o ley blanda, es decir, sin la fuerza de la ley, tales como los plasmados en algunos acuerdos internacionales, por ejemplo, la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, adoptada por la UNESCO, etc. Tipos de responsabilidad social. Responsabilidad social individual. Deber de cada ciudadano en responder por sus acciones propias en relación con la sociedad. Responsabilidad moral, relacionada con las acciones y su valor moral.
Responsabilidad política, valoración por la imputabilidad de un órgano del poder. Responsabilidad jurídica, compromiso objetivo del imputado y cumplimiento de derechos para el demandante. Responsabilidad social para la salud, deber de los miembros responsables de las decisiones tanto del sector público como privado en protección de la salud. Responsabilidad corporativa, más extendida a las organizaciones, instituciones, corporaciones, entes en los aspectos socioambientales y el cumplimiento de las leyes o normas dando por sentado. Responsabilidad social gubernamental, gestión del gobierno enfocado en el bienestar ciudadano del pueblo. Responsabilidad social empresarial, gestión ética o deber exclusivo por parte de las empresas para el mejoramiento del entorno socioambiental. Responsabilidad ambiental, diversas acciones para reducir la huella de carbono, promover la sustentabilidad salvaguardando los recursos naturales y el medio ambiente. Responsabilidad universitaria, deber de las instituciones educativas en formar excelentes profesionales en pro del desarrollo del país. Economía solidaria, trabajo autogestionado. Motai Nai, concepto japonés relacionado. Responsabilidad política. La responsabilidad política es la imputabilidad de una valoración por el uso que un órgano o individuo hace del poder. Con el surgimiento de los estados organizados con base en constituciones políticas, la responsabilidad de los gobernantes ante los parlamentos o los tribunales por su uso del poder es un tipo de responsabilidad jurídica. Esta forma de responsabilidad político-jurídica suele ser evaluada y adjudicada según reglas específicas, como el impeachment anglosajón, y ante autoridades específicas, como el Senado constituido en Cámara Juzgadora o un tribunal administrativo ad hoc. Sin embargo, la responsabilidad política es también evaluada por los ciudadanos cuando, asumiendo el papel de electores en un sistema democrático, valoran el uso que los gobernantes han hecho del poder, aplicando cualquier tipo de criterio para evaluar su desempeño y no una norma jurídica. Por lo tanto, la responsabilidad política no se subsuma bajo la responsabilidad jurídica, como la legitimidad política no se subsuma bajo la legalidad jurídica. Un criterio que suele emplearse para distinguir la responsabilidad política afirma que concierne relaciones verticales de autoridad, la conducta de la autoridad ordenadora frente al gobernado subordinado. El juicio de valor que un gobernado atribuye a los actos de poder de un gobernante constituye, en efecto, una manera de evaluar la responsabilidad política que es fundamental para la vida democrática. De acuerdo con Max Weber, el principio del pequeño número, esto es, la superior capacidad de maniobra de los pequeños grupos dirigentes, garantiza la responsabilidad política frente al público. Dicha responsabilidad se volatilizaría por completo en una asamblea policéfala gobernante. Responsabilidad social empresarial. La responsabilidad que las empresas e industrias tienen con respecto al medio ambiente y con el conjunto de la sociedad de la que forma parte. Se define como la contribución activa y voluntaria a la mejora social, económica y responsabilidad ambiental por parte de las empresas, generalmente con el objetivo de mejorar su competitividad y su valor añadido. El sistema de evaluación de desempeño conjunto de la organización en estas tres vertientes se conoce como el triple resultado. Una empresa es socialmente responsable cuando, en su proceso de toma de decisiones, valora el impacto de sus acciones en las comunidades, en los trabajadores y en el medio ambiente, e incorpora efectivamente los intereses de estas tres partes en los procesos y resultados de la empresa. Responsabilidad social empresarial es una forma de gestión que se define por la relación ética de la empresa con los accionistas, y por el establecimiento de metas empresariales compatibles con el respeto de la diversidad y con la reducción de las desigualdades sociales. Las principales responsabilidades éticas de la empresa con los trabajadores y la comunidad son: servir a la sociedad con productos útiles y en condiciones justas. Crear riqueza de la manera más eficaz posible. Respetar los derechos humanos con unas condiciones de trabajo dignas que favorezcan la seguridad y salud laboral y el desarrollo humano y profesional de los trabajadores. Procurar la continuidad de la empresa y, si es posible, lograr un crecimiento razonable. Respetar el medio ambiente, evitando en lo posible cualquier tipo de contaminación, minimizando la generación de residuos y racionalizando el uso de los recursos naturales y energéticos.
Cumplir con rigor las leyes, reglamentos, normas y costumbres, respetando los legítimos contratos y compromisos adquiridos con el trabajador. Procurar la distribución equitativa de la riqueza generada. Seguimiento del cumplimiento de la legislación por parte de la empresa. Mantenimiento de la ética empresarial y lucha contra la corrupción. Supervisión de las condiciones laborales y de salud de los trabajadores. Seguimiento de la gestión de los recursos y los residuos. Revisión de la eficiencia energética de la empresa. Correcto uso del agua. Lucha contra el cambio climático. Evaluación de riesgos ambientales y sociales. Supervisión de la adecuación de la cadena de suministro. Diseño e implementación de estrategias de asociación y colaboración de la empresa. Implicar a los consumidores, comunidades locales y resto de la sociedad. Implicar a los empleados en las buenas prácticas de RSE. Marketing y construcción de la reputación corporativa. Mejorar las posibilidades y oportunidades de la comunidad donde se establece la empresa. El capitalismo socialmente responsable o capitalismo consciente, o con conciencia, se basa en la responsabilidad social corporativa de las empresas. La responsabilidad social corporativa va más allá del cumplimiento de las leyes y las normas jurídicas, dando por supuesto su respeto y su estricto cumplimiento. En este sentido, la legislación laboral y las normativas relacionadas con el medio ambiente son el punto de partida con la responsabilidad ambiental. El cumplimiento de estas normativas básicas no se corresponde con la responsabilidad social, sino con las obligaciones que cualquier empresa debe cumplir legalmente simplemente por el hecho de realizar su actividad. Sería difícilmente comprensible que una empresa alegara actividades de RSC si no ha cumplido o no cumple con la legislación de referencia para su actividad.